puedo dar ni un paso más. ¿Por qué no te conviertes en libélula y me llevas? Oye, María, no es nada bueno que pienses tan solo en ti. Pero es que... Mira, María, una oruga, ten cuidado, justo allí. ¿Qué? Pensé que era una oruga, lo siento, era solo una hoja. ¡Así que bromeas conmigo! Bueno, María, vamos a buscar un lugar donde dormir antes de que oscurezca más. De acuerdo. ¡Ay, no, es meloso! ¡Salgamos de aquí, María! La zorra se comió a Meloso. ¿Qué puedo hacer ahora? Tía Flor, ayúdame, por favor. ¡Hora de irme! Todo estará bien. Estoy segura de que Meloso aún está vivo. ¿Por qué esa zorra tuvo que tragarse a Meloso? Bueno, Meloso no ha dejado de regresar ni una sola vez. No seas holgazán. Últimamente tus movimientos han sido muy lentos y tal parece que no quieres esforzarte en tu trabajo. ¡Amelula! Puede sentirse complacida, su excelencia. Finalmente pude tragarme a ese fastidioso de Meloso. ¡Silencio! Solo podremos estar complacidos cuando atrapemos a María dentro de este sueño. Es cierto. Eso te sucede por tragar basura. ¿Qué le habrá sucedido a Meloso? Supongo que se debe estar moviendo con mucha violencia en el estómago de la zorra. ¿Aún estás vivo? ¡Espera, Meloso! ¡Espérame! ¡No te vayas sin mí! ¡Meloso! Era una libélula común. ¿Ah? ¡Una casa!
Ah, creo que ya está. Delicioso, está muy bueno. Mamá. No debo llorar. Sería una niña débil si llorara. No lloraré. Ya no puedo soportar más. María comenzó a recordar las cosas terribles que le habían sucedido después de llegar al reino de los sueños, pero se dio cuenta de que también había comenzado a comprender los sentimientos de los animales que intentan llevar la vida diligentemente. Así descubrió que todos son amables con ella siempre que los trate con amabilidad y honestidad. ¿Quién es? Ah, vaya. Mi nombre es María. Estoy de viaje hacia la Tierra del Sur. Bien, no te quedes ahí. Entra, por favor. Hace un momento terminé de preparar la cena. ¿Te gustaría comer también? Está caliente. ¡Me encantaría! Vaya, vaya, vaya. ¿Te encuentras bien, María? Tal parece que tenías mucho apetito. Creo que es mejor que comas más lentamente. Nadie intentará robarte la comida. Escucha, María, ¿por qué no te quedas aquí y descansas un buen rato? Hay otro chico conmigo que también está de viaje igual que tú. ¿Sí? El chico también se había desmayado al igual que tú. Yo lo hallé en medio del bosque y lo ayudé. En este momento duerme en la habitación. ¿Cómo te sientes? La cena está lista para ti. Gracias, querida tía. ¡Genaro! ¡Ah, María! ¡Sí, eres tú, Genaro! Vaya, ya veo que se conocen. Pero, ¿por qué razón estás aquí, Genaro? Es que simplemente no pude olvidarte, querida María. ¿Qué? Tenía muchos deseos de verte y acompañarte. Así que le hablé de mis planes a mamá y a papá, pero... mi padre se puso furioso, se negó por completo a escucharme, así que finalmente me atreví a decir... si no me dejan acompañar a María en su viaje, no contraeré matrimonio en toda mi vida. ¿Ah? Fue estupendo. Finalmente conseguí que me dieran permiso para venir en tu búsqueda. ¿Y después? Comencé a seguirte con la ayuda de una golondrina viajera, porque en realidad quería alcanzarte tan a prisa como pudiera, pero... ¡ay, mamá! ¡Uy! Y entonces yo pasé por allí y lo traje a casa. Espero que la golondrina tampoco haya sufrido. Ella está bien, debe estar a salvo ahora. De cualquier modo, me siento feliz de verte de nuevo. Yo también, amigo. Oye, ¿te acuerdas de esto, Genaro? Me gustan mucho las ranas. Crack, crack, crack. Esa vez sí lograste engañarme. ¡Qué bien! Veo que ambos están completamente recuperados. Se ven felices. Dime, María, ¿y Meloso? A Meloso se lo tragó una zorra azul. ¿Qué? Pero tratándose de Meloso seguramente aún está vivo. ¿No lo crees, Genaro? ¿No lo crees así? Sí, así es. Meloso nunca morirá, María. Gracias, Genaro. No te preocupes, María. De cualquier modo, yo estaré siempre a tu lado de ahora en adelante. ¡Qué feliz me siento! ¡Puedo ir a la Tierra del Sur con María! ¡Esto es lo mejor que me haya sucedido! No puedes hacer eso. No quiero que me acompañes. No irás conmigo. ¿Pero por qué no, María? ¿Por qué deben estar preocupados? Me refiero a tu papá y a tu mamá. ¿Hablas en serio? Me
decisión que tomé. Así que no quieres comprender, Genaro, entonces haz lo que quieras. Y eso es lo que haré. Te detesto, realmente te detesto, Genaro, y me voy. Vaya, vaya. Hace unos segundos reían juntos y ahora no quieren verse. Almendrita. Mishi, barre la barrendera. Genaro, espero que todo esté quedando muy limpio. No te preocupes por mí, sé lo que debo hacer. Estoy realmente complacida por la compañía de estos adorables niños. Na, 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 na. María ya no se ve enfadada. Después de todo está contando conmigo. Oh. Escucha, Genaro, ¿podrías por favor traerme un poco de agua? Por supuesto. Muchas gracias. Genaro, sé que tienes mucha fuerza porque eres un chico. Pues sí. Ve por el agua, por favor. Muchas gracias. Cuando regreses te estará esperando una deliciosa comida. ¿Vas a cocinar para mí, María? Puede ser. Eso me gustaría mucho. Cuídate mucho. Sí, adiós, hasta la vista. Lo siento mucho, Genaro. Sinceramente me gustaría que me acompañaras, pero la malvada Lula y Seville me siguen los pasos. Y no quiero que tengas que pasar por cosas espantosas. ¿Estás segura de lo que haces, María? Creo que Genaro va a sentirse mucho más feliz cuando regrese al lado de sus padres y amigos. Yo pienso lo mismo. Ya está. Ya traje el agua, María. Muchas gracias. Tía, ¿dónde está María? Bien, ella... escucha, Genaro. ¿Qué sucede, tía? María ya se marchó de aquí, querido. Continuó su viaje hacia la Tierra del Sur inmediatamente después de que saliste a buscar el agua. No lo creo. María me pidió que te dijera que quiere que regreses al lado de tu madre tan pronto como puedas. ¡Mentira! No puedo creer que María se haya marchado sin mí. ¡No lo creo! Es verdad. Por favor, Genaro, trata de comprender sus sentimientos. María solo se preocupa por tu bienestar. No me importa. Iré con ella de cualquier modo. Nadie podrá impedírmelo. Oh, espera. No creo que debas ir con ella. María tiene razón. ¡Déjeme ir! No debes ir, Genaro. Debes regresar a tu casa. ¡Oh! Lo siento mucho, tía. Genaro, espera. Me pregunto si Genaro regresaría a casa con su mamá. Es lo mejor para todos. Yo no estaré sola. La cinta mágica y los zapatos rojos siempre estarán conmigo. Y llegaré a la Tierra del Sur a lo como dé lugar. Por favor, espera por mí, mamá. Pronto estaré contigo. ¡María! ¡María! ¿Ah? ¡María! 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 ¡Tía! ¡Estoy aquí! ¿Qué sucede, tía? Algo terrible, María. Genaro salió de la casa y desapareció. ¿Qué? Hice exactamente lo que me pediste que hiciera, María. Muchas gracias, tía. Habrá regresado a casa porque estaría furioso conmigo. No lo creo, no es así. Genaro tomó la ruta de la Tierra del Sur y fue en tu búsqueda, María. ¿Qué? ¡Imposible! ¿Qué podemos hacer, María? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no lo detuvo, tía? ¿Por qué no lo detuvo? Traté de detenerlo, lo intenté con todas mis fuerzas, pero logró desprenderse y se marchó.
Lo que más me preocupa es que más adelante hay un río. ¿Qué? La corriente de ese río es muy fuerte y termina en una gran cascada. ¡Oh, no! Solo espero que Genaro no intente lanzarse al río para ganar camino siguiendo su cauce. Sería fatal. ¡Genaro! ¡Oh, María! ¡Genaro! 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 ¿Dónde estás? ¡Genaro! 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 ¿Dónde estás? ¿Genaro? ¡Cielos! ¡Qué gran susto! Genaro también habrá sido. ¡Genaro! ¡Genaro! ¿Dónde estás? Estaba equivocada. Lamento haberte engañado. ¡Genaro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ah? ¿Qué es esto? Genaro debe haberlo construido. ¡Cielos! Construyó un bote y se lanzó al río en él. ¡Genaro! ¡Genaro! ¿Dónde estás? ¡Respóndeme! ¡Genaro! ¡Genaro, responde, por favor! Iré a la Tierra del Sur contigo. ¡Ay! ¿Ah? ¡Auxilio! ¡Genaro! ¡Ayuda! ¡Es Genaro! ¡Necesito ayuda, mamá! ¡Papá! ¡Ayúdenme! ¡Es Genaro! ¡Genaro! ¡María, ayúdame! ¡Resiste, Genaro! ¡Te ayudaré! María, deprisa, por favor. Tengo mucho miedo. ¡Ah! 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 María, deprisa, por favor. ¡Zapatos rojos, por favor! ¡Ahora! ¡Genaro! ¡Genaro! María, querida. ¡Pronto, tira del tallo! Sí. ¡Sujétate, Genaro! De acuerdo. ¡Ya casi lo logramos!
María comprendió que Genaro deseaba verdadera y fervientemente acompañarla en su viaje. Y fue así como decidió continuar su camino al lado de Genaro, su nuevo compañero de travesía. Su amistad será ahora para siempre.